Estimados, estimadas, buenos días. Les comento que el siguiente video lo firmo a solicitud de la Dirección Académica de IEP, fundamentalmente como un elemento de apoyo para el desarrollo de su cátedra. ¿Ya? Voy a firmar una serie de videos hasta la semana 6, que es la semana que estamos actualmente, con resumen de los contenidos de la semana, fundamentalmente para que les sea de apoyo en los casos de los exámenes finales y para todos estos elementos. Van a ser videos cortos, más de 5, máximo 10 minutos, para que ustedes tengan un poco un resumen respecto a cada uno de los elementos. Voy a partir con un resumen pequeño de la unidad número, o sea, de la semana número 1. En la semana número 1 hemos visto elementos vinculados fundamentalmente al Estado del Derecho. O sea, ¿qué significa o cuáles son los elementos básicos de un Estado de Derecho? Un Estado en el cual se respetan, por ejemplo, los derechos humanos, ¿ya? Un Estado donde exista clara separación de los poderes o de los distintos poderes del Estado, que en el caso de la administración chilena serían tres: el poder legislativo, judicial y ejecutivo. En otras constituciones del mundo, en otros lugares del mundo, se reconocen hasta 4 o 5 poderes, ¿ya? El concepto también de Estado de Derecho principalmente vinculado a la noción democrática. Los Estados de Derecho inherentemente son sistemas democráticos de administración donde existe la capacidad de pluralismo político y de diversidad de pensamiento. Y a su vez el Estado de Derecho, con todos estos elementos, debe garantizar que las personas en las sociedades donde estos se dan puedan ejercer libremente, obviamente con el apego a las normativas correspondientes, su vida, sus opiniones, sus labores, ¿ya? Sus actividades, siempre que estas sean de un marco de la legalidad. En este sentido, y vinculado con el último punto que toqué respecto al Estado de Derecho, que es la democracia, también vimos los distintos tipos de gobiernos, como por ejemplo los totalitarios y autoritarios, gobiernos que en general son de carácter de facto, o sea que no llegan al poder por una vía de elección democrática, que llegan fundamentalmente a través de la figura de los golpes de Estado y o las revoluciones, ¿ya? Los golpes de Estado generalmente liderados por organismos organizados, como por ejemplo Fuerzas Armadas, y las revoluciones principalmente que tienen un constructo o una organización que no corresponde necesariamente a una institución formal, como las Fuerzas Armadas de Orden. La diferencia entre los sistemas totalitarios y autoritarios fundamentalmente apela al uso político de estos sistemas. En general, los sistemas autoritarios, ¿ya? Está la figura de un gran caudillo, de una persona, ¿ya? Pero que no está apoyado necesariamente por la figura de un partido político en particular, ¿ya? Por ejemplo, las dictaduras de América Latina en los años 80 son ejemplos claros de autoritarismo. La figura de un caudillo, un presidente, dictador, que gobernaba con un discurso antipartidista o no necesariamente con el apoyo de un partido. Y también, por ejemplo, diferencia con los totalitarismos, que si bien existe la figura de el líder en particular, este está apoyado por la figura del partido político, que es la figura del partido político único, que es propio fundamentalmente, por ejemplo, de regímenes como fueron los regímenes fascistas o nazis en la Alemania e Italia, o los regímenes, por ejemplo, del bloque comunista en la época hasta los años 80. Por ejemplo, Europa del Este, la Unión Soviética, y algunos que subsisten hasta hoy, como el caso de Norcorea, o también podríamos considerar el caso de Cuba para estos efectos. Los sistemas democráticos de administración, en cambio, tienen un sistema vinculado fundamentalmente con elecciones periódicas, con la participación política de distintos sectores, con el respeto al pluralismo y la participación de estos elementos. Y otros sistemas generalmente como el presidencialismo y el parlamentarismo, que ya más con su fuente de poder se relacionan con la figura en cómo se administra. El presidencialismo, fundamentalmente donde el jefe de gobierno, el jefe de Estado, que es el presidente, tiene amplias atribuciones, como es el caso de Chile, donde el presidente es colegislador, determina la agenda legislativa, puede determinar las urgencias o suma urgencia de los proyectos de ley. En cambio, el sistema parlamentario es un sistema en el cual el poder recae en el Parlamento, y el Parlamento mediante el cual elige, ya una vez que elige las personas a los parlamentarios, entre los parlamentarios constituyen gobierno. En cambio, en los sistemas presidencialistas, los ciudadanos eligen directamente a un presidente. En el parlamentario es indirectamente. Las personas eligen a sus parlamentarios y los parlamentarios eligen a su primer ministro, generalmente la figura que se utiliza para estos efectos, y constituyen gobierno.
y la estabilidad del gobierno va a depender fundamentalmente de las mayorías que se tengan en el Parlamento para poder gobernar. Otro tema que vimos en esta semana fue el tema del concepto de políticas públicas, referido fundamentalmente a que la política pública es la acción que realiza el Estado principalmente para efectuar elementos vinculados o relacionados con las acciones que la ciudadanía o cierto grupo de interés le solicitan actuar. La política pública en particular resuelve temas o problemáticas que el Estado, por mutuo propio o por presión de la ciudadanía o del grupo de interés, señala que debe realizar algún tipo de acción. En ese sentido, existen distintos modelos ya para gestionar las políticas públicas. Hay algunos como el modelo racional de toma de decisiones, en la cual las decisiones están formuladas 100% por criterios de carácter científico, observables, racionales, cuantitativos. Sin embargo, también existe el modelo racional limitada, el cual me señala fundamentalmente en el cual no solamente debemos considerar elementos vinculados a estas variables de carácter cuantitativas, sino también elementos de carácter cualitativo, como la opinión de las personas, para determinar en ese sentido cuáles son la mejor toma de decisiones en el ámbito de política pública. Fundamentalmente entendido en el concepto de que es imposible que solamente el ámbito cuantitativo, o sea, los datos, el cálculo, el número, y basado solamente en un grupo reducido de personas, puedan observar y puedan tomar en consideración todas las características del fenómeno. También, otro elemento que vimos fundamental fue el modelo incremental de toma de decisiones basado en cambios progresivos, programáticos, lentos, ya sobre las políticas públicas. Cuando las políticas públicas decimos que son incrementales o progresivas, es que se van constituyendo en base a pequeños cambios. Otro elemento que vimos fundamentalmente son la diferencia entre la administración pública y la administración privada, principalmente en su campo de acción, ¿ya? O sea, la administración pública, centrada en los ciudadanos, la administración privada, centrada en los intereses, ya que definan los dueños de la organización hacia un grupo determinado de personas, que son los clientes, y también los fines fundamentales, la administración pública por el bien común y la administración privada fundamentalmente por el bien particular. Y por último, en esta semana vimos un conjunto de conceptos, los cuales ustedes definieron, basados en elementos como la organización, institución, administración, gestión, gobierno abierto, patrimonio público, función pública, estatuto y probidad. Todos esos elementos que ustedes definieron en la semana número 1, yo les recomiendo volver a leerlos, ¿ya? Y volver a repasarlos en caso de que tengan que rendir algún examen. Tal como les comenté, estas son cápsulas de carácter corto, resúmenes respecto a la semana actual. Voy a dar cápsulas para cada una de las semanas hasta la semana 6 que estamos en desarrollo. Muchas gracias y nos veo en la otra cápsula.